Está acá. Bueno, buenas tardes a todos. Tanto tiempo. Como siempre empezamos las clases repasando lo que vimos en la clase pasada. ¿Y qué vimos en la clase pasada? Empezamos viendo modulación FSK. ¿Se acuerdan? Que es, lo que hace es modula una señal cambiándole la frecuencia en base a la señal digital de entrada. Entonces va a haber algún tipo de frecuencia para un 1 y otra frecuencia para los ceros. En general, esto lleva a que si tenemos dos niveles, estos valores y parámetros son casi iguales que con los DSK, lleva a que la velocidad de transmisión es igual a la velocidad de modulación, que es igual a n, que es el logaritmo base 2 de la cantidad de niveles, pero una diferencia de FSK con respecto a ASK que habíamos visto es que FSK requiere un mayor ancho de banda, lo cual es medio lógico. ¿Por qué? Porque el ancho de banda era el espectro entre las distintas frecuencias, entre la frecuencia más grande y la frecuencia más chica. ASK tenía una sola, FSK tiene dos frecuencias, o por lo menos dos frecuencias. Entonces da la impresión que por lo menos el ancho de banda va a ser mayor. ¿Estamos? Y va a ser probablemente el doble. En realidad se puede ajustar esas cosas, pero siempre va a ser más grande un ancho de banda de FSK. Y lo mismo que hicimos con ASK, si nosotros, ¿cómo podemos hacer para mandar múltiples bits? Si se puede mandar múltiples bits por FSK para mejorar la velocidad de transmisión, pero la diferencia que tiene es que cuando lo hacíamos con ASK no aumentábamos el ancho de banda. ¿Por qué? Porque la frecuencia sigue siendo la misma. Lo que cambiábamos eran distintos niveles de amplitud. Cuando lo hacemos con FSK, para mandar varios bits necesitamos múltiples frecuencias. Múltiples frecuencias no aumentan el ancho de banda. ¿Está claro? Y aumentan linealmente, o sea, cuantos más bits quiero enviar, más frecuencias voy a necesitar, y bueno, voy a necesitar más ancho de banda. Después vimos también PSK, que es otra variante de modulación que va a modular en fase. Cambiándole la fase, va a haber alguna fase para representar los ceros, otra fase para representar los unos. Si tenemos dos niveles son todas iguales. Requiere el mismo ancho de banda que ASK. Y este tiene variantes que son, si la diferencia entre las fases es exactamente de 180 grados, o sea que la diferencia es máxima, entonces la modulación se dice que es binaria y se le llama BPSK, que es bastante usada. También se le puede aumentar los múltiples bits por baudio para aumentar la tasa de transferencia. En este caso, para hacer una tasa de transferencia igual a 2, necesitamos 4 fases y esa modulación se llama QPSK. ¿Se acuerdan? Por estar en cuadratura. Y el tema está en que cuanto los cambios de fase, si son de 180, bueno, se puede saber. Si son más fases, ya es un poco más difícil, pero se la pilotea. Pero en general, empiezan a ser un número finito de ángulos y las diferencias entre fases empiezan a ser más difíciles de hacer. Entonces, es difícil sincronizar la fase del receptor con la fase del transmisor. Porque a veces hay que ver si se entiende un cambio de fase o es un delay o algún tipo de atenuación producida por el canal. Entonces, ¿qué es lo que se usa con las modulaciones de fase? Se suelen utilizar mucho los modos diferenciales, igual que hemos visto con Manchester y con esas cosas, en los cuales en realidad un 1 no es que representaba una fase, sino que un 1 tenía un cambio, si había o no un cambio con respecto a la anterior. Y eso nos da DPSK, o si lo hacemos con binario, de BPSK, o si lo hacemos con 4 niveles, de QPSK y todas sus variantes. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Después vimos, al ver las modulaciones de fase, una buena manera de visualizarlas es mediante los diagramas de constelaciones. Hacemos dos ejes, y un eje de las que están en fase, otro eje de las que están desfasadas o en cuadratura y con un distinto ángulo, y en base a eso podemos representar todas las modulaciones de fase. De ahí, si ya tenemos una vez que tenemos aprendida la modulación de
fase, las modulaciones de amplitud, lo que se le ocurre a la gente es mezclarlas. ¿Para qué? Para tener más variantes dentro de un mismo diagrama de constelaciones y poder meter más puntos. ¿Y para qué quiero más puntos? Para transmitir más bits por baud y aumentar la tasa de transferencia. ¿Está claro? Entonces, lo que se hace son, para eso, esa forma de tener más puntos se lo hace con una modulación que se llama QAM, que es para permitir mayor velocidad de transferencia al transmitir ya múltiples bits por baud. O sea, ya como no puedo hacer muchas variaciones de fase, lo que hago son variaciones, algunas de fase y algunas de amplitud. Y voy jugando entre las dos y ahí puedo generar muchos puntos. Entonces decimos que una modulación M, QAM, va a tener M puntos de constelación y va a transmitir N, que es un logaritmo base 2 de M, bits por baud. Y así teníamos 8 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 16 QAM, todas las que se acuerdan. En general, M es potencia de 2 por esto. ¿Está claro? Entonces no van a encontrar un 35 QAM, porque no es ni múltiplo de 2 ni potencia de 2. Y ahí tenemos todas esas que hemos mencionado y habíamos quedado viendo que, porque ustedes me decían, bueno, pero si ustedes pueden poner 64 QAM, 256 QAM y demás, ya son muchos puntitos y están medio cerca. ¿Se acuerdan? Y ya, ¿cómo hacemos para distinguir? Porque volvemos a tener los problemas de fase. Sí, volvemos a tener los problemas de fase. Eso no hay duda. ¿Estamos? Pero los disminuimos un poco o los tratamos de manejar de otra manera con las amplitudes. Pero bueno, igual van a seguir siendo muchas fases. Entonces pasa a ser clave cómo se distribuyen esos puntos. ¿Estamos? Y eso es porque no hay una única manera. Entonces, hemos visto con 8, creo, QAM, que había distintos diagramas de constelación para poner 8 puntos. ¿Estamos? Entonces ahora imagínense, con 16, 64 también hay muchas formas. Entonces la clave justamente está en cómo hacemos para distribuir esos puntos. Y ahí hemos quedado. ¿Preguntas? No se pregunta porque está todo muy claro, porque no se entiende nada. No, no hay quiz ahí. ¿Qué? Para no hay quiz. ¿Eh? O sea que la teoría de Josefina no es válida hoy por lo menos. Pero bueno. Justamente lo que se hace para definir esos puntos es lo que se conoce como los decision boundaries, o sea, los límites de decisión. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, uno dice, bueno, yo tengo mi punto acá, y uno le pone en la constelación precioso, pero después cuando uno transmite la señal, si llega exactamente donde yo quiero, en la amplitud que yo quiero, en la fase que yo quiero, es un milagro. ¿Está claro? Porque eso significaría que el canal no tiene ruido, que anda todo bien y está todo bárbaro. Pero la realidad es que eso no va a llegar perfecto. Va a llegar un poquito desfasado, un poquito con menos amplitud o algo diferente. ¿Se entiende? Entonces lo que se hace es, cada punto en QAM va a tener unos límites. Se marca, por eso se utiliza en general cuadrículas y grillas para que los límites sean más claros, perfectos, o sea, más fáciles de determinar. Y se dice, cuando se está dentro del cuadradito que marca los límites de decisión de lo que sería el punto que yo marqué de la constelación, entonces digo que yo recibo un dato que cae dentro de ese cuadrado, digo que es un dato que cae en ese punto de constelación, pertenece a ese punto. Entonces si está un poquito corrido para acá, es el mismo. Está un poquito para acá, es el mismo. Si está para acá, este ya no es. O este en realidad lo considero como otro. ¿Se entiende? Y esto va a ser un error. Si está para acá, lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, por eso se suele utilizar constelaciones en forma de grilla de cuadrícula. ¿Estamos? Para marcar mejor los bordes de decisión y poder, o intentar, identificar mejor los puntos que realmente pertenecen a un punto, o sea, cuáles de los datos recibidos pertenecen a un determinado punto de constelación. Por supuesto, puede haber errores.
Y ahora lo que les voy a mostrar son algunos dibujitos de cómo se ve un diagrama de constelación en un, no sé si un analizador de espectro, qué tipo de, vos tenés idea que, no, algún aparato que genera este tipo de imágenes. Y fíjense, esto es cómo debería verse una 64 QAM recibido en una señal sin error. Entonces, en general, fíjense que no son perfectos los puntitos, porque si ustedes se fijan con detalle, hay distintas formas, distintas cosas, pero está claramente definido que todas las señales recibidas acá están dentro de ese punto de constelación. Y se puede distinguir clarísimo este de este, este de este, este de este. Entonces, se pueden recibir perfectamente las señales. Esto es un caso en el cual no hay, en general, ruido, o hay muy poco ruido, hay muy buena ganancia, no hay errores en la modulación. ¿Se entiende? Eso contrasta con, por ejemplo, un gráfico como este, en los cuales yo les digo, bueno, eso es un 64 QAM. Y ustedes tranquilamente me pueden decir, eso en realidad es un rayonazo, digamos, porque, o sea, que ustedes puedan llegar a distinguir acá unos bordes de decisión, bueno, con un poco de imaginación, ¿no? Pero eso claramente muestra que los puntos que deberían ser así, se reciben así. Entonces imagínense que en vez de estar todos concentrados en un puntito acá, están bastante dispersos dentro del cuadrante. ¿Eso qué implica? Que hay mucho ruido en el canal. ¿Está claro? Entonces, ya por ende puede haber muchas tasas de error. ¿Por qué? Porque está, por ejemplo, este puntito de acá. No sé si lo llegan a distinguir. ¿De cuál de los dos es? ¿Es de este o es de este? Y Boto dice que lo tira para acá. Estamos en el borde. Estos de acá, ¿se entiende? Acá hay unos, fíjense que están apenita en el eje. Hay un montón que son dudosos. Entonces hay que ver cómo los consideramos eso. Y eso va a hacer que la transmisión tenga muchos errores. ¿Estamos? Sí o sí, todas las técnicas QAM necesitan una técnica de detección y corrección de errores para tratar de mejorar un poco esto. Por ejemplo, otra imagen en la cual, fíjense, se puede observar como si hubiera una especie de rotación de los puntos. Ven como que están todos haciendo un círculo. ¿Qué significa eso? Que en general acá, en vez de estar en un punto, están como corridos así, rotados. ¿Eso qué significa? Que hay problemas de fase. ¿Y qué pueden ser los problemas de fase? Que puede ser ruido de ese tipo, no ruido cualquiera, o problemas de sincronización. Realmente el oscilador del receptor no está bien sincronizado o tiene algún problema, entonces hace que se vayan corriendo los puntos, que no tienen un ruido blanco ni ningún tipo de cosa, ni atenuaciones, pero me los va moviendo a los puntitos. Entonces significa que me los va desfasando, me los va corriendo en fase. Y de esa manera, desde este tipo de diagrama de constelación se puede ver ese tipo de problema. ¿Me siguen? Otro caso que puede haber es, fíjense, que ustedes reciban una cosa así. ¿Qué es lo que se recibe acá? Todos los puntos más o menos bien distinguidos, pero en general no forman un punto, sino que forman como un anillo. ¿Eso qué significa? Que no están en la amplitud y en la fase correcta, pero andan cerca. ¿Y eso por qué puede ser? Porque puede ser que haya alguna armónica que esté molestando, hace que se reciba bien el dato, porque a la larga yo sé que esto no pertenece a este punto, sino que están todos acá, pero no se recibe lo lindo que debería ser. Entonces hay alguien que está metiendo algún ruido armónico de otra frecuencia, otra cosa que me genera que pueda estar distorsionándome la forma de cómo se recibe el punto de constelación. ¿Se entiende? ¿Preguntas con esto? Acá tienen otra imagen, esta creo que es la última, en la cual dice los puntos tienen una deformidad como si fueran un tonel, o sea, una cosa no desfasada, no circular, pero ensanchándose como un ojo de pez.
¿Lo ven? ¿Eso qué sería? Implica que están bien definidos los bordes, no hay ruido, pero hay mucha ganancia. Entonces significa que las amplitudes pueden estar generando problemas acá. ¿Estamos? En algún amplificador, algún filtro, que no debería. ¿Está claro? Bueno, nos quedan dos temitas más sobre esto, que son, espero, breves y rápidos, así empezamos con el próximo tema. Y uno de ellos es multiplexado en frecuencia, FDM. ¿Alguno lo conoce? ¿Le suena? ¿De qué se trata el multiplexado en frecuencia? No es una técnica de modulación en sí, empecemos por ahí. Entonces, ustedes me dicen, bueno, ¿para qué la ponés? ¿Para qué explicar? Pues me sirve para explicar el tema que viene, que sí es una técnica de modulación. Este multiplexación de frecuencia simplemente consiste en dividir un determinado ancho de banda en un montón de bandas más pequeñas que no se superponen, más o menos como hemos hecho con FSK. Entonces permite que un mismo medio de transmisión sea utilizado para transmitir múltiples señales. Entonces una va en el mismo ancho de banda, va por una frecuencia, otra va por otra frecuencia del mismo ancho de banda. ¿Se entiende? Y mientras no se superpongan entre sí, no hay ningún problema. Se pueden transmitir múltiples segmentos de la misma señal como hicimos en FSK. Y esto se usa un montón en lo que es radio, televisión, por cable, comunicaciones satelitales, etc. ¿Estamos? Lo que yo lo quiero utilizar como introducción para esta, que sí es una técnica de modulación, que es OFDM. ¿Alguno le suena? OFDM es una división, una multiplicación de división en frecuencia igual que la otra, pero ortogonal, que quiere decir que ya hay variaciones de fase también. Entonces es una variante de FDM en el cual todos los bits de datos son divididos en múltiples partes. Partes que son usadas para modular una subportadora diferente. O sea, yo tengo ahora una tira de bits y la voy a dividir en pedacitos y con cada uno de esos pedacitos voy a modular una de estas subportadoras diferentes. Estas subportadoras son todas ortogonales entre sí, o sea que tienen un desfasaje y además distinta frecuencia. Y cada uno puede utilizar cualquier esquema de modulación visto. O sea, yo puedo modular alguna con BPSK, otras con DPSK y así sucesivamente. ¿Y cuál es el chiste de esto? El chiste es justamente yo dividir lo que quiero transmitir en varias partes, puedo transmitir todas las partes en paralelo. ¿Se entiende? Porque además las subportadoras tienen todo un ancho de banda diferente, son ortogonales, no hay problema, entonces no se solapan entre sí. Entonces estoy transmitiendo múltiples bits en paralelo. ¿Y qué gano con eso? Aumentar la velocidad de transmisión. ¿No? Entonces fíjense, vamos un poco más técnico. Supongamos que cada subportadora estará separada por un delta de F, un delta de frecuencia que es 1 sobre el tiempo de bit. Sobre la duración del bit, ese me va a dar el delta de F. Si yo tengo n subportadoras, mi ancho de banda va a ser n por delta de F. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto me permite lograr velocidades de transmisión muy altas, cercanas a las capacidades máximas del canal. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo tengo un tiempo de bit de 1 milisegundo, o sea que una velocidad de modulación de 1 kHz, que es la inversa de 1 milisegundo, el delta entre subportadoras también es de 1 kHz. ¿Estamos? Porque es la inversa de esto. Entonces, supongamos que yo tengo un ancho de banda de 1 MHz. ¿Estamos? Yo podría en ese megahertz mandar 1000 bits por audio. ¿Estamos? Y fíjense que estábamos con las modulaciones de PSK, mandábamos 8 bits, 4 bits, tratábamos de hacer un QAM cuando mandábamos 64 y era un montón. Acá podemos mandar 1000. Y si tuviéramos 2 MHz, podríamos mandar 2000 bits. ¿Estamos? O sea que podemos aumentar un montón la tasa de transferencia, aprovechando que se pueden mandar en paralelo. Y justamente eso es
la clave de por qué este tipo de modulación es muy utilizada. ¿No? En realidad, no se utiliza, por ejemplo, en este ejemplo de extremo, yo tengo 1 MHz con los delta de f de 1 kHz, podría mandar 1000, pero en realidad unos son más bajos, porque por más que no se solapen las frecuencias, se trata de dejar frecuencias de seguridad, digamos, o sea, que las bandas no estén pegaditas, sino que estén un poco más separadas. ¿Se entiende? Entonces, bueno, mandemos 500, ¿estamos? Dejemos espacio en el medio, igual 500 es muchísimo más alto de todos los números que venimos manejando. ¿Se entiende? Entonces, y además con un ancho de banda chico, digamos. O sea, podría tener un ancho de banda más grande y poder volver a hacer 1000 de vuelta. ¿Se entiende? Entonces, además de eso, además de que la principal ventaja no es lo que dice acá, digamos, aunque está puesto, digamos. La principal ventaja es la que permite una velocidad de transferencia muy alta, mucho más alta que las otras funciones. Y además provee una muy buena protección contra la adversidad del canal. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es dividiendo dividiendo lo que ustedes quieren transmitir en muchas partes. Entonces, en general, no es que todas las partes van a llegar mal, entonces a la larga van a poder reconstruir con un buen mecanismo de detección y corrección de errores, van a poder reconstruir toda la trama original y eso anda muy bien. Por esas dos ventajas, esto es muy usado. Y se usa en ADSL, se usa en la televisión digital, se usa en 4G. Por ejemplo, Wi-Fi, que tiene un montón de estándares, en muchos de ellos utiliza OFDM y a su vez lo hace en combinación con otras modulaciones. Por ejemplo, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. ¿De qué depende? De la intensidad de la señal, el tipo de red, si ustedes están conectados a una red de 2.4 GHz o de 5 GHz, si están cerca, si están lejos, si tienen paredes, ¿no? ¿Viste que Wi-Fi vive cambiando de cosas? Bueno, va cambiando esto. Va cambiando. Idealmente, él solo, automáticamente, cuál es el canal, la modulación, la frecuencia que mejor le conviene para mandar los datos. Para mandar y recibir los datos. ¿Estamos? A veces funciona mejor, otras veces no, digo. ¿Estamos? ¿Cuál es el problema de esta modulación OFDM? Requiere que la sincronización de frecuencia entre el transmisor y el receptor sea muy precisa. Acá sí tienen que estar muy sincronizados los dos, porque si no, la sincronización de frecuencia es crítica, porque es lo que me permite mandar todos mis deltas y todas mis bandas. ¿Estamos? Si yo no estoy sincronizando bien la frecuencia, pierdo todo el chiste, pierdo toda la gracia. Esta modulación es bastante susceptible de, ¿se acuerdan lo que era la interferencia intersímbolos? En el cual un dato enviado me puede modificar el dato siguiente. Entonces, un dato recibido me va a modificar el que lo recibí después. Entonces, ese tipo de cosas es bastante susceptible. Hay que hacer muchas de esas técnicas que habíamos visto en su momento de conformar los pulsos y demás para hacer un buen ancho y una buena campana, porque si no es bastante susceptible. Y además requiere que sí o sí esto vaya implementado con alguna técnica de corrección de errores. O sea, las otras podríamos utilizarlas sin técnica de corrección de errores porque por más que tenían errores eran bajos o la podemos pilotear, como sea. Esto sí o sí requiere que además vaya con otro suplemento. ¿Estamos? Porque como son muchas frecuencias, muchas cosas, puede ocurrir y van a ocurrir muchos errores, pero que con alguna de estas técnicas se pueden corregir, solucionar y estamos de 10, como de hecho funcionan. ¿Estamos? ¿Preguntas? Me queda una más técnica de modulación, que estas también son en general una técnica que son de espectro expandido o espectro ensanchado o spectrum en inglés. ¿Alguno escuchó o leyó alguna vez una de estas técnicas? ¿No es la que usa LoRa? Puede ser, sí. ¿Qué son estas técnicas? Fíjense, estas tienen dos conceptos que están marcados en negrita, o del primero sobre todo, que son técnicas para ampliar el ancho de banda de una señal, lo cual es un concepto medio raro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que
Estamos viendo modulaciones que son para transmitir por un canal. El canal tiene una capacidad limitada, ¿se acuerdan? Y además si le metemos ruido, lo limitamos más. Y además como eso puede fallar, lo limitamos más. Entonces el canal tiene un ancho de banda chico. Normalmente. Después definimos qué es lo que es chico, pero el ancho de banda suele ser chico. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Técnicas de modulación que ocupen poco ancho de banda. ¿Por qué? Para que entren en el canal. Y si puedo meter varias, pero quiero que los anchos de banda sean chicos. ¿Se entiende? Bueno, estas me amplían el ancho de banda. Y ustedes me dicen, ¿para qué querríamos ampliar el ancho de banda? La clave está, o la respuesta está, en lo que dice ahí, en el segundo ítem, que están para establecer comunicaciones seguras. Seguras a nivel porque estas la inventaron en la Segunda Guerra Mundial, son técnicas que están en la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos de la década del 60 y 70, todas esas cosas, de espionaje y todo ese tipo de cosas, que a la larga sirven para que una transmisión no pueda ser interceptada, no pueda ser escuchada, no pueda ser modificada. Entonces son cosas que tienen que ver con la seguridad de la transmisión. ¿Estamos? En general no son para que anden más rápido. Para que anden más rápido tenemos OFDM con sus variantes. ¿Estamos? Pero este es para que ande mejor, si lo quieren ver así, o más seguro del aspecto de resistencia al ruido, interferencias, etc. Como dice ahí, esto viene de cuando estábamos contra el enemigo. Entonces el enemigo, ¿qué hacía? Escuchaba las órdenes que yo le pasaba y ya sabía qué es lo que yo iba a hacer. O al revés, me interceptaba la señal, la cambiaba y mandaba otra. ¿Estamos? Entonces lo que yo le quería mandar a la señal hacían otra cosa que no era lo que yo le había mandado. Típica cosa de guerra, digamos. ¿Estamos? Bueno, para eso se empezó a utilizar esto. ¿Y cuál es el chiste acá? También usa múltiples frecuencias, como OFDM. Pero acá lo que hace es, en realidad utiliza múltiples frecuencias en distintos momentos, ¿estamos? O de distinta manera. Hace que múltiples señales sean transmitidas en el mismo ancho de banda. O sea, permite compartir el ancho de banda y eso es bueno, digamos. Y hay varias técnicas de espectro expandido. Yo les voy a contar dos, que son las dos, no sé si más comunes o más usadas, pero son dos que se las suele utilizar. Una se llama el FHSS, que es expandir el espectro por saltos de frecuencia. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es la idea principal? Ir cambiando la frecuencia de la portadora. O sea, normalmente en todas las transmisiones que vimos nosotros, tenían una frecuencia de portadora y alrededor de ella el ancho de banda que trabajábamos para transmitir la señal. ¿Se acuerdan? El sombrerito. Bueno, acá la idea es, y eso era fijo, o sea, yo te voy a transferir a, no sé, 1800 MHz o 1800 Hz. Esa va a ser mi frecuencia de transmisión. Bárbaro, listo. Después yo pongo un receptor a esa frecuencia y demodulo la señal. ¿Está claro? Bueno, acá no. Acá la idea es ir cambiando la frecuencia. O sea, ahora te transmito a esta frecuencia, después de un cierto intervalo de tiempo te transmito a otra frecuencia. Y después a otra. Y después a otra. Y va cambiando. Por eso usa un mayor ancho de banda. ¿Estamos? Pero no lo usa ese ancho de banda al mismo tiempo. Lo usa un ratito acá, un ratito allá, un ratito más allá. ¿Cómo hacen para coordinar el emisor y el receptor? Acá Tomás tiene una buena pregunta. ¿Cómo hacen para coordinarse el emisor y el receptor? El emisor y el receptor tienen que estar perfectamente coordinados mediante un patrón que debe ser conocido por ambos. O sea, se pasan antes, las frecuencias en las que yo voy a saltar van a ser estas. Listo, ya las tengo, las guardo y a partir de ahí empiezan a saltar de frecuencia. ¿Me siguen? El receptor tiene que saber, porque si el receptor no sabe, no puede decodificar la señal, no puede modular la señal, no puede agarrar la señal. ¿Está claro? Si alguien la quiere interceptar, la va a interceptar en un periodo de tiempo y después se le va a ir. O sea, no, ya ese era todo el mensaje. Pero en realidad ha cambiado la frecuencia. ¿Se entiende? Para que alguien logre identificar todo el mensaje, tiene que saber exactamente el patrón. O sea que es seguro mientras no te decodifiquen El patrón. Exactamente.
¿Se entiende la idea? Ese patrón usualmente es aleatorio, o sea, se arma un patrón random generado con números aleatorios y a partir de ahí sí se lo pasa mediante algún canal seguro, como sea, al receptor, el receptor tira el mismo patrón y a partir de ahí empiezan a transmitir. ¿Está claro? Los cambios en general son cada 400 milisegundos, entonces durante esa cierta ventana de tiempo ustedes están transmitiendo una frecuencia conocida. Es muy difícil de interferir, es muy difícil de interceptar si es que no se conoce el patrón. Si se conoce el patrón, chao, pierde toda la seguridad. Y lo que es bueno es que permite compartir el ancho de banda. ¿Por qué? Porque mientras ustedes están transmitiendo en una frecuencia, todo el resto está libre. Entonces puede haber otra señal transmitiéndose en otra frecuencia. Y después ustedes cambian y esta cambia también. Entonces puede haber múltiples transmisiones dentro del mismo ancho de banda, siempre y cuando los patrones no vayan a coincidir al mismo tiempo en las mismas dos frecuencias. Saber qué patrón va a usar. Por supuesto, siempre. Pero si vos sabés uno, puedes saber el otro y en general no. Lo que pasa es que como son patrones aleatorios, se los usa y se asumo que no van a chocarse. Y si se chocan, te mando de vuelta. Es más probable que te mande un dato por un error que se choque. Es más fácil, digamos. Entonces, esto se usa en Bluetooth. Esto se usa también en Wi-Fi. Estamos en algunos estándares de Wi-Fi. Por supuesto, el paraguas de Wi-Fi es ancho, digamos. ¿Se entendió la idea de FHSS? Y hay otra que es parecida en objetivo, pero distinta en implementación, que se llama DSSS, triple S, que son Direct Sequence Spread Spectrum, o sea, espectro expandido por una secuencia directa. ¿Qué consiste esto? Reemplazar cada símbolo del alfabeto de transmitir por una secuencia. O sea, ahora ustedes iban a transmitir un código de dos símbolos, un 1 y un 0, supongamos, dos niveles. Bueno, ahora en realidad dicen, ahora yo el 1 lo voy a reemplazar por esta secuencia de 11 bits. Entonces, cada vez que tengo un 1, lo voy a mandar en vez de mandar solamente un 1, voy a mandar una secuencia aleatoria de 11 bits. ¿Se entiende? Y ustedes dicen, ¿qué gano con eso? Esa secuencia tiene elementos de una duración menor, de una frecuencia más alta. Entonces, se sabe la relación entre la velocidad original y la velocidad de esta secuencia expandida, y ese es un factor de expansión. Se cambian un 1 o un 0 por muchos bits, que los mandan en un intervalo mucho más chico de tiempo, una frecuencia mucho más alta. ¿No? De esa manera, el transmisor y el receptor tienen que tener la misma secuencia, o sea, saben cuál es el código de reemplazo. ¿Se entiende? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Si alguien me intercepta, a la frecuencia va a recibir un montón de bits. Pero tiene que saber que esos 11 bits, en realidad yo estoy mandando un 1. Es como una forma de encriptación, si lo quieren ver así. ¿Se entiende? Donde reemplazo cada símbolo por otra secuencia. Entonces el receptor tiene que tener la secuencia, porque es la llave que me decodifica lo que yo le mandé. ¿Se entiende? Y tiene que tener una tabla de conversión que, a medida que le vayan llegando a la secuencia, dice, esta secuencia se corresponde con tal símbolo. Esta secuencia se corresponde con tal otro símbolo. ¿Se entiende? Y de esa manera se logra la recepción correcta. Y como yo puedo hacer un spreading factor de el tamaño que yo quiera y generarlo aleatoriamente también, es muy difícil que alguien logre identificar el tamaño y el código que estoy usando yo para reemplazar mis elementos. ¿Se entiende? Entonces, por eso son las mismas ventajas, son muy difíciles de interferir, muy difíciles de interceptar. Como lo estoy mandando en una frecuencia, puedo usar otra frecuencia para otra cosa, para otra transmisión dentro del mismo ancho de banda. ¿Se entiende? Esta se usa también en Wi-Fi, en otras variantes del estándar, se usa con los GPS. Los GPS usan esto para asegurar la transmisión. ¿Preguntas? ¿Se entendió la idea de estas modulaciones de espectro expandido y cuál es la gracia de expandir el espectro? Cuando normalmente todas las otras lo tratan de achicar.
seguridad. Se usa, ¿no? Pero para hacerlas más seguras, no para hacerlas más rápidas. Incluso la hacen más lenta, como transmite más para... Claro, pero en realidad esta secuencia expandida va a una frecuencia mayor. Entonces tu velocidad de modulación es la misma. ¿Entendés? Pero vos transferís, como transferís otro dato en otra portadora, lo mandas a otro lado y mandas 11 bits en uno, entonces, o una frecuencia 11 veces más grande, por ejemplo. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bueno, con eso terminamos el tema. A modo de resumen, rapidísimo, porque ya hemos visto todo y ustedes dicen que entienden todo. Hemos visto todas esas cuestiones de terminología, cuál es la gracia de enviar datos digitales a través de señales analógicas y cuál es la gracia, ¿se acuerdan? El tema es, ¿cómo? El tema es que en general son señales de mayor frecuencia y que permiten una mejor resistencia a todas las adversidades del canal, atenuación, ruido, etc. Hemos visto SK con su variante de OOK, hemos visto FSK, hemos visto PSK con sus variantes, hemos visto diagramas de constelaciones, hemos visto QAM con sus variantes, OFDM y las de espectro extendido, FHSS y DSSS. Bueno, ahora empiezo a agregar las diapositivas de agradecimiento porque no todas estas las hice yo, muchas las heredé, entonces siempre considero que es adecuado reconocer el trabajo de los que estuvieron antes que uno, digamos. Y con eso sí, terminamos el tema. ¿Alguna pregunta general? Es una nueva versión del documento. Es una nueva versión. Es una nueva subida el día que puse el anuncio. Que no tenía la última. El sábado creo que fue. Una versión 2. Sí, ya hay una versión 3. ¿eh? Y va a seguir habiendo cambios. Acá. ¿Quieren que haga un recreo ahora? ¿O en un rato? Porque yo estoy listo para arrancar tema nuevo. Vos ya está parado. ¿Recreo ahora? Bueno, hacemos un recreo ahora. ¿Tú? Bueno, después del recreo vamos a seguir con tema nuevo, tema 4, que las diapositivas están subidas. Están, por supuesto, en la versión inicial, le puedo haber para el miércoles seguramente otra mejor. Pero vamos a ver detección y corrección de errores. ¿Dónde estamos parados? ¿Se acuerdan el dibujito que venimos viendo de más o menos del tema 1? Hemos visto el dibujito en el tema 1, en el tema 2 hemos empezado viendo algunas codificaciones de línea, que era la primera manera, la primera parte, digamos, de codificación de canal. Después hemos saltado modulaciones y ahora vuelvo a lo que es codificación de canal para terminarlas, porque creía que era un mejor orden verlo así, porque a la larga todas estas a la larga me dan una codificación para el canal, para la modulación, son cosas dependientes del canal. Y lo que vamos a ver ahora es que ya tenemos una señal digital lista para ser transmitida, lista para ser modulada, pero antes de pasar a la modulación, le vamos a preparar mejor para ser modulada, vamos a ampliar la señal. ¿Cómo vamos a ampliar? Agregándole, ya vamos a ver lo que son técnicas de detección y corrección de errores. ¿Por qué? Porque además sabemos que la modulación, cuando vaya al canal, va a ser propensa a errores, entonces si ya las enviamos antes de modular con técnicas de detección de errores, cuando sean recibidas por el decodificador, las van a recibir y lo van a poder corregir esos errores generados por la modulación y vamos a recibir mejor nuestra señal original. ¿Se entiende? Esa es la idea. Entonces esta es la tercera y última parte de lo que es una gran
codificación de canal y modulaciones. ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver qué son errores, cómo se los detecta, paridad, CRC, cómo se los corrige, con Hamming, códigos convolucionales y probablemente algunas cosas más que todavía no están acá, que ya les voy a ir contando en el transcurso de las clases. ¿Cuál es el chiste de esto? De vuelta, ustedes, este es un esquema simplificado, fuente, codificación, canal, decodificación, destino. El decodificador tiene que poder reconstruir la señal recibida por el canal, a través del canal. Y eso sabemos que el canal introduce cambios, porque tiene ruido, tiene atenuaciones, tiene un montón de interferencias y demás que me degradan y me cambian la señal. Entonces la idea es que este pobre decodificador tiene que hacer todo lo posible para poder recibir la señal correcta y poder llegar al mensaje, pasar el mensaje al destino. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para ayudar al decodificador, lo que se hace es, en el codificador, agregamos información que es redundante, que es decir, agregamos más bits para transmitir más bits, pero que esos bits me van a ayudar a detectar y o corregir los errores que puedan surgir en la transmisión. ¿Se entiende? Ahora, antes de hablar de lo que es detección y lo que es corrección de errores, vamos a ver qué es un error. O cuáles son, bueno, no es que es un error, porque ustedes saben lo que es un error, y cometen muchos, de hecho. Pero más allá de eso es, cuáles son los errores que nos interesan a nosotros ahora, en lo que es transmisión de datos. En lo que es transmisión de datos hay dos tipos de error. Errores de nivel bit, que son errores en general random, aleatorios, que pueden ocurrir o no, uno nunca se sabe cuándo, que lo que hace es afecta individualmente a algunos bits del dato a transmitir. O sea, me los cambia. Entonces yo tenía un error, ese bit, o sea, cuando se lo recibe cambiado. Y puede ser errores simples, si ocurre uno en un determinado bloque, dobles, si ocurren dos errores sueltos en un bloque, triples, si ocurren tres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y otro tipo de error que no son a nivel bit son errores en ráfaga. ¿Saben lo que son los errores en ráfaga? Lo que dice ahí que son en realidad son los que son afectados por condiciones externas que puede tener el canal que no me afectan un bit, sino que me afectan una secuencia contigua de bits. Me afectan 5 bits seguidos. Si me afectan 5 bits seguidos, la clave está en el consecutivos, en el seguidos. Se tiene lo que se conoce como un error en ráfaga, qué sé yo, vino o alguna fluctuación electromagnética, un pájaro que hizo un cable, lo que sea, entonces justo lo que iban pasando en ese intervalo de tiempo fueron afectados. Y son una serie consecutiva de bits, de los cuales en general siempre el primero y el último cambian su valor, los del medio pueden o no cambiar. Inclusive puede haber, se conoce un error en ráfaga en los cuales los bits del medio, algunos están bien, pero si dicen, bueno, acá tuve un problema entre estos dos y eso es una ráfaga. ¿Se entiende? No son dos errores sueltos. ¿Está claro? Acá tienen, por ejemplo, dos dibujitos para verlo visual, porque es más fácil. Y tenemos en el transmisor, se puede enviar este dato, y este dato cuando se recibe hay un bit que fue cambiado. O sea, se manda un 00000010 y se recibe un 00001010. Cambió un bit. Y eso es, si sabemos que en un determinado trama, en un determinado bloque, se cambia un solo bit, es un error simple. ¿Estamos? Acá, por ejemplo, además de cambiar ese, me cambia también el segundo bit. Entonces dice, bueno, esto es un error doble. ¿Estamos? Podría ser de ráfaga también, pero en principio, si sé que son solamente dos, puedo hacer un error doble. Un error de ráfaga es un error en los cuales sé que tengo un montón de bits contiguos. En este ejemplo está mostrado como que me cambian todos los bits seguidos. ¿Estamos? Pero lo importante es que siempre el primero y el último cambian, los del medio pueden o no. El tema es cómo darse cuenta. ¿Se entiende?
O sea, una parte de un problema que vamos a ver es cómo hacemos para distinguir si un error es un error doble o un error en ráfaga, de los cuales los del medio no han cambiado. ¿Se entiende? Eso es parte de un problema. Es muy necesario saber qué tipo de error es, si es doble o ráfaga. Digamos, escucho toda la pregunta de Tomás. Es muy necesario saber qué tipo de error es, si es un error doble, si es un error simple, si es un error en ráfaga. Realmente sí. ¿Por qué? Porque hay distintas técnicas para detectar errores. Entonces hay técnicas que te detectan errores simples, hay técnicas que te detectan errores dobles, hay técnicas que te detectan errores en ráfagas. ¿Estamos? Hay técnicas que te corrigen errores simples, hay técnicas que te corrigen errores dobles, técnicas que te corrigen errores en ráfagas. Entonces, ¿cuál vas a usar? Y bueno, todas las que pueda, básicamente. ¿Estamos? Entonces, se van a ir haciendo mezclas de una y esta para detectar, esta para corregir, esta que es más avanzada. Y ahora, ¿quién inventa esas técnicas? Y gente que sabe y entiende mucho de estos errores. Entonces dice, este es un error de este tipo, entonces para este error de este tipo conviene usar tal otra. Entonces por eso es mejor saber un poco de los errores para ustedes. Yo no les voy a contar todos los tipos de errores que hay, ni todos los tipos de técnicas, les voy a contar algunos. ¿Estamos? Pero esto se estudia mucho en lo que es teoría de la información, que es matemática. ¿Estamos? Entonces capaz del bloque de la par. Quizás si hay alguno que le guste la parte binaria, hay alguno que se especialice un poco más en esto. Digamos. No sé si lo habrá. Digamos. Igual yo lo dije en el sentido de que capaz que el error de ráfaga o la solución al error de ráfaga podía directamente ser la solución para... En general pasa, pero no siempre. Entonces ahí está por verse. Algunos van a ser... también está el tema de, lo vamos a ver después, los métodos de detección y de corrección. No siempre corrigen o detectan el 100% de los errores. Ustedes dicen, bueno, esta me detecta el 99,8%. Y ustedes dicen, bueno, está bien, me alcanza. Ustedes dicen, saben que va a haber algunos que no va a ocurrir, que pueden ocurrir, pero ustedes dicen, bueno, para esto no importa, me la banco. Entonces, hay que ver siempre, vamos a ver que hay un compromiso entre cuánto es el esfuerzo puesto en detectar y corregir el error y cuánto es la ganancia en detectar y corregir el error. De eso se trata. ¿Se entendió esto? Llega a detectar todos los errores. ¿Sí? En una situación muy crítica que sea súper necesario. Depende qué tipo de errores. Si son de ráfaga, simple, pero vamos a decir, ¿se puede detectar errores? Sí, se puede detectar 100%. Depende si son todos errores de un bit. ¿Me entendés? Errores simples. Por ahí capaz que en alguna situación específica, digamos, que necesites transmitir datos que son súper importantes y que tengas que esté todo bien, que no haya ningún error y que tengas que detectar todos los tipos de errores que pueden llegar a suceder en esa transmisión. Y algo así perfectito, así como para ver si... No sabría responderte ahora, digamos. Imagino que si vos pones varias de todas estas cosas, tienen tasas de acierto y corrección bastante altas, digamos. Para distintos tipos de errores, entonces si las vas a poner todas juntas, te puedes asegurar que son las que se usan, digamos. O sea, porque a la larga, vos estás con la notebook ahí y estás transmitiendo Wi-Fi y a veces puede demorar un poquito más, puede demorar un poquito menos, pero vos ni te das cuenta y te anda bien. Entonces está bien, no es crítico, no estás transmitiendo códigos de seguridad, de no sé qué cosa, pero cálculo que debe haber. Entonces, mezclar más estos algoritmos. Caro, complejo, pero... Exactamente. ¿Estamos? Entonces ya está clara la idea de los errores aleatorios y los errores en ráfaga. ¿Alguna pregunta? Ahora seguimos con más definiciones. A ver si conocen alguna de estas. Primero vamos a denominar código a un determinado conjunto de patrones de bits. ¿Estamos? O sea, todos los patrones de bits son un código, como por ejemplo el código ASCII. ¿Estamos? Un conjunto de patrones de bits. ¿Estamos? Usualmente tienen una longitud fija. ¿Estamos? Entonces, ustedes van a tener que cierto símbolo va a estar representado por cierto patrón. ¿Estamos?
Ahora, dados dos patrones, P y Q, que tienen una longitud fija, que pertenecen a un código, se denomina distancia de Hamming, se la representa como D entre P y Q, a la cantidad de posiciones de bits en las que difieren P y Q. O sea, cuántos bits, en cuántas posiciones P y Q son distintos. ¿Vamos? Y se denomina, dado un patrón P, se denomina el peso del patrón a la cantidad de unos dentro del patrón. ¿Se entiende? Vamos con un ejemplo para acomodar las ideas. Supongan que tienen P, esa tira de bits, Q, esa tira de bits. ¿Cuánto es? ¿Qué es lo que pide primero? ¿Cuánto es el peso de P y el peso de Q? El peso es la cantidad de unos. Entonces, ¿cuántos unos tiene P? 1, 2, 3. ¿Cuántos unos tiene Q? 1, 2, 3, 4. Entonces los pesos son 3 y 4. Está fácil. ¿Cuánto es la distancia de Hamming entre P y Q? ¿Qué es lo que tienen que ver acá? Se fijan acá, estas posiciones, ¿son iguales o son distintas? Si son, la distancia de Hamming es cuántas posiciones son distintas. Entonces tenemos entre 0 y 1, esta es distinta. Acá es distinta, vamos 2. Iguales, 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 iguales y distinta. 3. Entonces esos dos elementos, esos dos patrones de ese código difieren con una distancia de Hamming de 3. ¿Está claro? Hamming es otro de las personas, digamos, que junto con Shannon y todo lo demás, que ya no lo han visto, este agarró más la parte de codificación e hizo un montón de técnicas, de cosas, de teoría de la información, y es uno de los padres de todas estas cuestiones de codificaciones y demás. Lo vamos a ver repetidas veces en este tema, digamos. Entonces está claro lo que es el peso, lo que es la distancia de Hamming. Ahora, ¿qué es la distancia mínima de Hamming? Dado un código C, compuesto por patrones de bits de longitud fija, ¿estamos? Se denomina distancia mínima la menor distancia entre dos patrones cualquiera del código, que no, por supuesto no sean idénticos. ¿Estamos? Entonces, entre dos patrones, la menor distancia, esa va a ser la distancia mínima. Y para determinar la distancia mínima es necesario calcular la distancia entre un patrón con todos los restantes. ¿Está? Entonces, vamos de vuelta acá, con un ejemplo. A ver si están pidiendo las ideas. Supongamos que tenemos un código que se compone de esos siguientes 4 caracteres. Y esos 4 símbolos, ABCD, los voy a reemplazar por estos patrones de bits, de 5 bits. ¿Cuánto es la distancia mínima de este código? Esa es parte de la pregunta que iba a hacer cuando ustedes empiecen a tirar respuestas. Digamos. La pregunta es, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que calcular la distancia de A con B, de A con C, de A con D, de B con C, de B con D, de C con D, y ver cuál es el valor más chico de todo eso. Felicia y Alejandro se juegan por un 3. Tiene pinta. Es 3. ¿Estamos? Pero ahora, ¿cómo hacemos? Veamos, agarremos dos. ¿Cuáles dos quieren? A y B primero. No sé quién ha dicho de B, pero ha dicho primero. Entre A y B tenemos, cambiamos 1, cambiamos 2, cambiamos 3, no cambia, no cambia. Entre A y B es 3, la distancia. ¿En qué otro quieren hacer? B y B. Entre B y B no cambia, no cambia, cambia acá 1, cambia acá 2, cambia otro. 3, también. ¿Se entiende cómo se calculan las distancias y cuál es la mínima? Tenemos que calcularlo para todos los patrones posibles. ¿Solamente interesa la mínima?
Probablemente existe la máxima, seguro, matemáticamente debe estar. Pero a los fines que a nosotros nos interesa la mínima. ¿Por qué nos interesa la mínima? Ya vamos a ver, digamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que el transmisor quiere transmitir ahora, yo quiero transmitir una D, el carácter D, el símbolo D. ¿Estamos? El carácter es 11011. No es número D en hexadecimal, es un carácter cualquiera codificado con ese patrón. ¿Está claro? Entonces el transmisor manda 11011 y el receptor recibe 11000. Es lo que recibió. ¿Está? Primera pregunta. ¿Cuántos errores a nivel bit se produjeron? Vos ahora sabés que querés mandar una D. ¿Estamos? Sabés que recibiste esto. ¿Cuántos errores hubo? Hubo 2. ¿Por qué? Porque el primer bit se recibió bien. Supongamos que se transmiten en el orden de el más significativo al menos significativo. El orden no es importante para nuestro análisis ahora, digamos. Pero este se recibió bien, este se recibió bien, el tercero se recibió bien, el cuarto debería haber sido un 1 y recibió un 0, el quinto debería haber sido un 1 y recibió un 0. Entonces tuve 2 errores. ¿Estamos? Pero la pregunta es, ¿el receptor puede detectar el error? O sea, dado que el receptor recibe 1100, ¿puede saber que es una D con 2 errores? O directamente dice, capaz que es una B con un error. O capaz que es, ¿cuál es el otro? O capaz que es una A con 2 errores. ¿Por qué tiene que ser una D con 2 errores? Capaz que es una A con 2 errores. Con 4 errores. La A sería con 2 errores, ¿no? Ah, no, claro, sí. Si recibe 11000. Claro, estaba comparando con él. Es muy probable que la C no sea. O capaz que sea la C, porque están todas dadas vueltas, mirá. Capaz que sea una C y tuve un problema en la transmisión y me está mandando al revés. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Ahí no se puede saber si fuese nada. Si fuese una C. ¿Estamos? El tema es, ¿el receptor puede saber? La respuesta es que no. No tiene todavía herramientas para decir, che, yo recibí esto. No se corresponde con ninguno de los patrones que yo tengo. Ahora, ¿puedo hacer algo? No, no podemos hacer nada. Y la otra pregunta que quedaría es, que es la pregunta que la voy a dejar abierta un ratito y la voy a comentar después. La idea es, ¿cuántos bits se podrían detectar? O sea, ustedes ahora que saben, que yo les estoy contando que quiero transmitir esto y recibí esto, ustedes saben que era una D y que tuve 2 errores. ¿Estamos? Porque estábamos haciendo trampa. ¿Estamos? Pero normalmente es, hasta si yo sé que tengo un código que tiene una distancia mínima, ¿cuántos errores puedo detectar? ¿Estamos? Y por eso es importante la distancia mínima. La distancia mínima me va a dar la cantidad de bits que puedo detectar con o sea, la distancia mínima de un código me va a dar cuántos errores puedo detectar de un bit. ¿Cuántos bits de error se puede detectar? Claro, tiene sentido. Si todos son distintos, la distancia máxima No te sirve para nada. no hay chance, digamos, que errore, ¿no? O sea, si vos tenés una distancia de 1 para poder detectar un solo error, ¿sería? No te he dicho cómo todavía, pero he dicho que la distancia mínima te va a permitir saber cuántos bits vos podés detectar. No te he dicho cuántos. Ah, bien, o sea, no es 1 a 1. No es 1 a 1. Hasta 2. No es 1 a 1. Por ahí va, Dios. ¿Ya la sabías o no? ¿Se entiende, no? Podemos dar la idea. O sea, va a haber una relación entre cuántos bits voy a poder detectar y cuánto es la distancia mínima de Hamming de un determinado código. ¿No? Entonces, ahora
con toda esta introducción me da pie para hablar de lo que es dos estrategias generales. Una es detección de errores y la otra es corrección de errores. Usualmente van de la mano, pero no siempre. ¿Estamos? O sea, hay técnicas que son de detección, hay técnicas que son de corrección. Obviamente, para poder corregir, hay que detectarlo primero, si no, no puedo corregirlo. Pero hay técnicas que se usan solamente para detectarlo, técnicas que se usan solamente para corregirlo. Las dos, fíjense, todas dicen agrega información redundante. O sea, las dos hacen lo mismo. Entonces, yo tengo una tira de bits, lo que hago es agregar más información. O sea, yo voy a transmitir n bits, bueno, ahora voy a transmitir más de n. ¿Se acuerdan más o menos la codificación 8b, 10b? Bueno, misma idea. ¿Estamos? Lo que pasa es que ahora vamos a ver cuánto agregamos, cómo calculamos eso, etcétera, etcétera. Y en general, las técnicas, las estrategias de detección de errores, lo que hacen es, cuando detectan un error, piden retransmisión. Dicen, che, este dato me llegó mal. Yo sé que me llegó mal. ¿Estamos? No lo puedo corregir, entonces mandámelo de vuelta. A ver cómo llega ahora. ¿Se entiende? En cambio, las técnicas de corrección, primero detectan el error y tratan de ver si lo corrigen. Y algunos lo pueden corregir. Ah, este se debe haber equivocado en este bit, entonces lo cambio yo y no pido retransmisión. Y de esa manera son más eficientes en el uso del canal. Porque no andan ni diciendo, che, mandámelo de vuelta y hacen la transmisión de vuelta. Acá directamente se dan cuenta cuál es el error y lo corrigen solo. Por supuesto, son más complejas. ¿Está claro? Ahora, fíjense esto también, esto es importante. En ambos casos, el receptor debe recalcular la información redundante. O sea, ¿cómo funciona esto? Ustedes van a tener sus datos a transmitir. ¿Estamos? El transmisor lo que va a hacer con esos datos, va a calcular, va a hacer algún tipo de cálculo o procesamiento a ese dato a transmitir y va a obtener una información X, extra. ¿Estamos? Esa información extra la va a agregar a lo que es el mensaje a transmitir. ¿Estamos? Entonces va a transmitir todo, el mensaje original más la información extra. ¿Estamos? El receptor va a recibir todo. ¿Y qué es lo que va a tener que hacer? Separar y volver a decir, volver a calcular lo que fue el mensaje, hago el mismo cálculo, el mismo procesamiento. ¿Estamos? Para obtener otro valor. Y se supone que el valor calculado por el receptor debería ser igual al recibido desde el transmisor. Si son iguales, significa que la transmisión se hizo sin errores. ¿Estamos? Si son distintos, significa que hubo un error en la transmisión. ¿Está claro? ¿Me siguen hasta ahí? Y por supuesto, lo que les contaba recién, va a haber una relación de compromiso entre el overhead agregado, que es cuántos bits agrego, cuánto me cuesta agregar esos bits o hacer el mismo cálculo en el receptor, y cuál va a ser la capacidad de detección y de corrección de errores. Entonces va a haber algunos algoritmos que son simples y no tan eficientes, otros algoritmos que son más complejos, pero más eficientes, y ahí vamos a ver cuál me conviene. ¿Está claro? ¿Preguntas? Entonces, ahora que vimos las técnicas, vamos a empezar a hablar un poco más de detección de errores. Y la idea es que cuando se producen errores en una cantidad de bits menor a la distancia mínima de Hamming, falta ahí la palabra mínima, del código utilizado, esos errores siempre son detectados. O sea, dada una distancia de Hamming m, puede detectar de un código con distancia de Hamming m, se pueden detectar todos los errores simples de una cantidad de bits menor a esa distancia. Que en realidad se detectan siempre igual a esa distancia sobre 2. Que ahí viene el 2 que decía Gastón. ¿Estamos? Ahora, puede haber errores de mayor cantidad de bits o iguales a la distancia mínima. Y esos a veces los podemos detectar y a veces no. ¿Estamos? Pero si son menores que la distancia mínima de Hamming, entonces sabemos que los vamos a detectar seguro.
¿Estamos? Entonces, para eso sirve conocer cuánto es la distancia mínima de Hamming de un determinado código. ¿Distancia mínima sobre 2? Sí. En realidad también depende del algoritmo, pero eso te va a dar una pauta. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces vamos a arrancar con el esquema más simple de detección de errores que muchos sí lo deben conocer y lo deben haber visto en algunas otras materias o en la vida cotidiana, porque ¿quién no se ha topado alguna vez con un bit de paridad? ¿Estamos? Se me ríe Martín. Pero el bit de paridad es propiamente un esquema de detección de errores. ¿Conocen el bit de paridad? Sí. Menos Martín, que se ríe. El esquema más simple, ¿en qué consiste? Agregar un bit adicional por cada n bits de información. Entonces ustedes tienen, supongamos, 8 bits, agregan un bit más de paridad. Tienen 7 bits, agregan un bit más de paridad. Tienen 256 bits, agregan un bit más de paridad. ¿Estamos? Siempre la paridad, la información redundante es 1, un bit. ¿Estamos? Es la idea básica de la paridad. Y lo que sí puede ser variable es la cantidad del tamaño del bloque sobre el cual ustedes van a calcular la paridad. ¿Estamos? ¿Cómo se calcula la paridad? Muy simple. Tomando el peso del carácter a transmitir, que es la cantidad de unos, y de esa manera definiendo si queremos que sea una paridad par o una paridad impar, modificamos ese último bit para tratar de que la cantidad total de unos sea par o sea impar según la convención que usemos. Por ejemplo, si queremos paridad par, vamos a hacer que la cantidad de unos sea par. Entonces, si tengo un código que tenga 3 unos, el bit de paridad va a ser un 1, para que en total tenga 4 bits, 4 unos y una cantidad de bits par. ¿Está claro hasta ahí? Todos deben conocer esto. Resulta que esta paridad posee una distancia mínima de Hamming igual a 2. ¿Estamos? Por lo tanto, puede detectar errores de un bit. Pero también puede detectar errores de cualquier cantidad impar de bits, porque de eso se trata. Sin embargo, no puede detectar alteraciones en cantidades pares de bits. O sea, si modifican 2 bits, murió de paridad. ¿Estamos? Entonces, con 1, con 3, con 5, anda bien. ¿Está claro? ¿Alguna duda con respecto a paridad? El cálculo es fácil. Luego, como es muy simple paridad, pero es medio, digamos, es simple, pero a su vez no detecta muchos errores, en general se divide o se conoce estos cálculos de paridad como se los mejora, de cierto modo, agregándole 2 variantes, que son B corta RC y LRC. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar de estos? Estos ya no. Resulta que BRC es la paridad vertical, le llaman así, o también como TRC por transversal, depende de cómo lo miren, no importa, pero es la misma paridad normal. En realidad la paridad normal se la conoce también como BRC o TRC. Cuando ustedes tienen múltiples o un bloque de bits más largo, lo dividen en cierta cantidad de bloques y a cada uno de esos le calculan la paridad normal. Entonces pueden detectar un error en un bloque, pero no saben dónde ocurrió ese error. O sea, pueden detectar un error de un bit en una determinada palabra, pero no saben cuál es el bit que está cambiado. A su vez, la paridad longitudinal se calcula considerando de otra manera, digamos, en un determinado bloque calculan todos los primeros bits, por ejemplo, todos los bits más significativos, todos los segundos bits del bloque, todos los terceros bits del bloque. Y de esa manera transmiten al final un carácter adicional al final del bloque de datos. Y eso detecta errores en una parte del bloque, pero no se sabe de cuál bloque. Sabe que hay un tercer bit cambiado, pero no saben de quién. Entonces, en general, lo que se hace es usar los dos juntos. Eso sería de un conjunto de bloques. O sea, de un bloque más grande que lo partís en varias partes. Ahora vamos a ver el ejemplo para que les termine de cerrar. Cuando lo hacemos los dos juntos, la distancia mínima del código es igual a 3 bits. ¿Estamos? Y si se usan ambos, es posible identificar exactamente el error ocurrido.
siempre que no haya más de un error por bloque. Como calculo que se pueden haber perdido, es mejor verlo con un ejemplo. Y en el ejemplo vamos a demorar un rato, según depende de qué tan buenos sean ustedes calculando paridades. Pero imagínense que tenemos todo esto que está acá medio gris, puede ser el fondo, lo combinamos que no soy muy bueno ni yo ni el proyector para los colores. Este es un bloque de datos, ¿estamos? En los cuales tenemos un montón de bits, ¿estamos? Que son todos contiguos, pero los hemos separado en bloques de 8 bits. Entonces tenemos acá una palabra, otra palabra, otra palabra, otra palabra, otra palabra, otra palabra. Cada fila es un bloque de 8 bits. ¿Estamos? Entonces yo voy a transferir todos estos bits grises. Primero este, después este, después este, después este. Entonces en total quiero transferir 8 por, no sé cuánto tiene esto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiero transferir 80 bits. ¿Estamos? Pero esos 80 bits los voy a transferir en 10 bloques de 8 datos cada uno, 8 bits cada uno. ¿Estamos bien hasta acá? Me vengo de este lado. Fíjense, esta columna que agrego acá, le puse P. Y es la columna paridad. Y esta columna P viene a ser la paridad vertical. Y cuando lo pongo así en forma matricial a este conjunto de datos, toma un poco más de sentido el por qué esto se llama vertical. ¿Y qué es lo que hago acá? Esta es la paridad, supongo que es par, ¿sí? A ver, no, impar en este caso parece, de cada palabra que yo acabo de armar. Entonces me fijo en la primera, por ejemplo, tengo 0, 0, 0, 1, tengo 1, 1, 2, el peso es 2. Si yo quiero paridad impar, le agrego un 1. ¿Está claro? Entonces agrego un bit a cada bloque. Entonces ya no voy a transferir 80 bits. Voy a transferir 10 por 8 más 1, que es la paridad. Voy a transferir 90 bits. ¿Me siguen? Luego al segundo tengo 1, 2, 3, 4. Le agrego un 1 porque es paridad impar. El tercero tiene 1, 2, 3. No le agrego nada. El cuarto tiene 1, 2, le agrego un 1 para que sea paridad impar. ¿Está claro? Y así genero todos estos bits. Entonces ahora mis datos que eran de 8 bits ahora van a ser de 9, los que yo voy a transmitir. ¿Estamos? Porque voy a transferir el dato 8 más el bit de paridad. Sin embargo, calculo la otra paridad también, que es el LRC. Entonces agarro todos los bits menos significativos. Son todos estos ceros, tengo 1, 2, 3. Y esta la voy a hacer con paridad par. Entonces le agrego un 1. ¿Estamos? Acá tengo 1, 2, 3, le agrego un 1. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, no le agrego nada. Calculo los bits por cada columna. Calculo la paridad por cada columna. Y también calculo la paridad de la columna de paridad, para tener un último valor. ¿Se entiende? Entonces, yo además de transferir estos 8 datos, aguántame un segundito, estos 8 datos, que además, estos 10 datos, perdón, que cada uno tiene 8 bits, y dijimos que eran 10 de 8 más 1, voy a transferir 10 más 1 de 8 más 1. ¿Se entiende? Entonces voy a transferir en vez de 80, voy a transferir ¿cuánto se viene a decir? 11 de 9, 99. Voy a transferir un montón de bits más. Sí, Alejandro. ¿La paridad del último está mal o porque son 6, 1 y abajo también hay un 1? No, la paridad del LRC. Creo que es la paridad de esta, sí. Está raro porque uno tiene paridad par y otro paridad impar. Ya después puedo revisar para el año que viene, digamos, el dibujo. La idea es la misma. La idea es, calculan de cada dato, calculan de cada columna, después calculan de esta también. Esta la calculan como la paridad así de este. Deberían ser, usualmente son las mismas. Paren los dos, imparen los dos. Y al momento de transmitir se transmite Todo. casi, pero si se transmite en serie se transmite toda la fila y al último se transmite el
se transmite, sí, se transmite, suponete que se empieza a transmitir por acá, se transmite todo esto y el bit de paridad. Después se transmite todo esto y el bit de paridad. Entonces se transmite todo el LRC y el bit de paridad, calculado sobre el LRC. Que también coincide con el BRC. Debería, o sea, debería coincidir todo, digamos. ¿Estamos? Después, seguramente en el práctico tienen que hacer algo parecido a ustedes. En el práctico del lunes que viene. ¿Estamos? ¿Está clara la idea de cómo se calcula? Está claro que llenando de bits, ahora ya no es un bit más, ahora es un bit por cada elemento, entonces a la larga en vez de 80 quiero transferir 99, pero a la larga, ¿qué es lo que me aseguro? Supongamos que con estas dos yo tengo unos errores y resulta que se me alteran estos dos bits. Fíjense que acá tenía un 1 y un 0, 1 y 0, me cambian a 0 y 1. Cualquier cambio de un bit que yo haga acá, si yo cambio este bit solito, me va a repercutir acá. ¿Estamos? Y cuando reciba, o sea, cualquier cambio de un bit me va a repercutir acá y acá. Y obviamente también acá. ¿Estamos? Entonces, cualquier cambio de un bit se va a detectar. Un cambio de 2 bits, fíjense, esto, acá he cambiado los dos, la paridad se mantiene la misma, entonces este no me lo detecta. Y acá pueden ver cómo un simple bit de paridad no me sirve para detectar errores de 2 bits. ¿Estamos? Que era algo que habíamos dicho. No me detecta una cantidad par de errores. Pero si uso los dos, estos dos me van a cambiar dos columnas distintas, me van a cambiar acá y esto sí lo voy a detectar. ¿Se entiende? Entonces puedo detectar errores de 2 bits. Lo que no puedo hacer es esto. Si tengo dos errores en dos palabras, en el mismo lugar, o en lugares parecidos. ¿Por qué? Porque este me va a generar la paridad correcta, me va a generar la paridad correcta, y estos también me van a generar la paridad correcta acá y la paridad correcta acá. Y si cambio estos 4 bits, que en realidad no me importa que sean 4, sino son dos pares de 2, ¿estamos? Eso ya no lo puedo detectar. ¿Se entiende? Porque fíjense que las paridades están todas bien calculadas. Entonces, ¿qué es lo que vimos acá? La paridad es simple, funciona bien, hasta cierto punto. La mejoramos dividiendo en bloques y agregándole una paridad a cada uno y además una paridad longitudinal. Con eso ya puedo detectar más errores. No corregirlos, pero si fueran errores de un bit, que es lo que no está dibujado, yo voy a poder saber en qué elemento está el error y en qué columna está el error. Entonces hasta podría intentar corregirlo, porque yo sé que va a fallar este, por ejemplo. Entonces digo, este falló, me falló esta paridad, este está mal, lo cambio. ¿Se ve? Entonces la misma técnica que en realidad está pensada para detectar errores, podría servir para corregirlos, siempre y cuando sean, en este caso, un error por palabra. Y no coinciden en las posiciones, y bajo ciertos patrones, por supuesto, ¿no? ¿Se entiende la idea? ¿Qué hago? ¿Arranco con CRC? Sí, tenemos media hora más todavía, o ya están liquidados. Este tema es más, o sea, es la evolución de LRC y BRC para hacerlo completo y picante. Sí, vamos, lo damos. ¿Qué es lo que sigue? Como la pared nos quedamos cortos, como la LRC y BRC mejoran, pero no bajo todas las condiciones y todo lo demás, ¿qué se les ocurre? A otra gente empiezan a inventar, matemáticos, lo que hoy en día se conoce como el CRC. ¿Lo escucharon? ¿Lo conocen? Sí. ¿Saben ya cómo se trabaja el CRC, cómo se calcula y todo? Está bien, nombre nomás. Algo bien. CRC viene de chequeo de redundancia cíclica. Estos también eran chequeos de redundancia. De ahí viene, digamos. El cíclico es porque tiene que ver con cómo se arma el código. No voy a entrar en muchos detalles. Es muy popular porque es fácil de hacer
en hardware, fácil de analizar matemáticamente, entonces hay un montón de gente que se pone a estudiar el CRC, y además es muy bueno para detectar errores en ráfagas, cosa que estos no andan tan bien. ¿Por qué? Porque si la ráfaga era de bits, de una ráfaga de tamaño par, estamos al horno. ¿Estamos? Y si era una ráfaga que ocurría en algunos bits de este y algunos bits de este, podría ser que tampoco funcione. O si me alcanzaba 8 bits, tampoco funcionaba. ¿Se entiende? Entonces, las ráfagas a la paridad no se lleva muy bien, digamos, no las detecta bien. CRC es muy bueno para detectar errores en ráfagas. Entonces, aprovechemos y veamos para qué más sirve CRC y lo usamos para casi todo. ¿Cómo funciona CRC? Mucha matemática. Y ustedes son buenos en matemáticas, así que espero que me sigan, digamos. La idea es considerar el dato a transmitir como un polinomio de potencia de 2, que a la larga viene a ser un número, no importa. Pero en realidad lo que va a hacer es, a toda esta tira de bits, que acá lo hemos puesto en matricial, en vez de considerarlo como si fuera una tira de bits, decir, bueno, es un número. Es un número muy, muy grande, pero a la larga es un número. Y entonces lo puedo manejar matemáticamente, algebraicamente, como si fuera un polinomio. Y la idea es que se considera los n bits del mensaje como los coeficientes de las n menos una primera potencia de 2. Traducido al castellano dice que si yo tengo el patrón, por ejemplo, 0, 1, 0, 0, 1, 1, es como que fuera equivalente al polinomio x a la cuarta más x más 1. ¿Por qué? Porque tengo un 1 en 2 a la 0, que viene a ser 1. Tengo un 1 en 2 a la 1, que viene a ser x, digamos, o sea, x. Y tengo en 2 a la 2 no tengo nada, 2 a la 3 no tengo nada, a la cuarta potencia tengo el polinomio, tengo otro 1. Entonces voy poniendo, donde tengo unos, son x elevado a esa potencia. Y x a la 0 es 1. Porque estos son polinomios, los patrones siempre van a ser binarios, y los polinomios son matemáticos. Entonces van a ser siempre expresados como x. Digamos. ¿Está clara la idea de cómo se convierte un número binario en el polinomio correspondiente? Bueno, veamos. Entonces, ¿cómo funciona la detección de error con CRC? Y primero le voy a dar la idea, vamos a ver el algoritmo y después le voy a dar un montón de características. La idea es que da un mensaje original, m, no sé por qué m de x, pero es m. Y da un polinomio generador, que se llama g, que tiene grado r. El grado del polinomio es el valor el número de la potencia más alta, o sea, la posición del bit más significativo, más 1, digamos. ¿Estamos? Con estos dos se calcula el mensaje a transmitir como el mensaje original más un agregado redundante. Lo mismo que hacemos con paridad, pero acá paridad agregamos un bit y después con la paridad longitudinal un carácter. Acá vamos a agregar R. ¿Qué es R? Es el resto de la división del mensaje original en el polinomio generador. Entonces esto hay que dividir números en binario. ¿Estamos? Ustedes son buenos haciendo aritmética binaria, quiero creer. Y de esa manera resulta que T es múltiplo exacto de G. ¿Cómo se hace el algoritmo? Porque quizás con los pasos sea un poco más fácil. O no, ya vamos a ver un ratito. Al mensaje original le agregamos R bits, iguales a 0 en general. Se le agrega R bits en 0. Después dividimos lo que tenemos esto agregado en G y ahí obtenemos el resto. Y después en realidad agarramos el mensaje original, lo concatenamos con el resto y eso es lo que se va a transmitir. ¿Alguno más o menos me sigue? Yo esperaría que no. Por eso, lamentablemente, hay un ejemplo. ¿No?
El ejemplo hay que mirarlo con cariño. Tiene un par de trucos, que los trucos si no lo saben se los voy a contar, que son buenísimos para dividir en binario. Pero ustedes saben, ¿alguno sabe dividir en binario? ¿Alguno sabe sumar en binario? No se acuerda cómo dividir en decimal, ¿no? Bueno, binario era complicado, no es tan complicado, ya lo vamos a ver, es la misma idea de la división que hacemos con números decimales, pero hecha en binario con un par de truquitos que lo vamos a ir viendo. No se asusten, ya ven que con la explicación espero que se entienda y yo les había preguntado si quiere que lo veamos ahora o lo dejamos para la próxima. Sí. ¿De dónde sale el polinomio generador? Ya. Okay. La pregunta de Gastón, ¿de dónde sale el polinomio generador? Es técnica de debate mundial. ¿Estamos? Todo porque hay unos matemáticos que dicen yo voy a usar este polinomio, yo voy a usar este otro, y se están de pelea para ver cuál es el mejor polinomio, pero hay un montón de polinomios. ¿Estamos? Básicamente, vamos a suponer ahora que tenemos el mensaje de ¿cuántos bits son estos de acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bits. Si no conté mal. ¿Estamos? 40 en lo que quieren ustedes también. Vamos a suponer que tenemos este polinomio generador. ¿Estamos? Que tiene 5 bits. ¿Cuál es el grado del polinomio generador? 4. ¿Por qué? 0, 1, 2, 3, 4. Porque viendo las potencias de 2 son potencias 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces esto es x a la cuarta, el mismo que hemos visto recién, creo, ¿no? ¿Dónde estaba? Es este. Es x a la cuarta más x más 1. X a la cuarta, x a la tercera no está, x a la segunda no está, x sí y el 1 sí. ¿Estamos? ¿De dónde sale ese polinomio generador? Ese sí lo vamos a dejar para la próxima clase, calculo. Y si no, en un ratito. Ya vamos a ver, depende de cuánto nos demoramos con esto. Entonces, está claro el mensaje, está claro el polinomio generador, que son suposiciones por ahora. Lo primero que dice el algoritmo es, como el polinomio generador es de grado 4, tiene 5 bits, por eso es de grado 4, eso cuesta entender, voy a agregar 4 ceros acá a la derecha. Esos 4 ceros son para poder hacer la división más fácil. ¿Estamos? Entonces empiezan a dividir. ¿Y cómo para dividir esto en esto? ¿Cómo? Casi igual, sí, exactamente. Agarramos los bits más significativos de ambos, ¿estamos? Y el truco acá es que cuando se divide eso en esto, lo que tienen que hacer es un OR exclusivo. ¿Esa la sabían? Un OR exclusivo bit a bit. Entonces, ustedes dicen, 1 y 1 son iguales, ¿se acuerdan del OR exclusivo? Empecemos por ahí. El 0, 0, ¿qué me daba? ¿Seguro? Pero si no era... Ahora exclusivo es 1, 0, 0 y 1. Ahora exclusivo cuando solamente hay uno. El OR exclusivo cuando solamente no hace la OR. Acá hay al menos uno. Vamos a tener que hacer... Si no es un OR exclusivo, no es exclusivo, negado entonces. ¿Cuál será? No, bueno. ¿Por qué un OR exclusivo? Es un OR exclusivo. Es un OR exclusivo. Bueno, entonces está bien con un OR exclusivo. Es un OR exclusivo. Entonces, entre 1 y 1, 0. Entre 1 y 0, 1. 0, 0, 0, etc. 0 y 1, 1. ¿Estamos? Evidentemente soy yo que no se acuerda del OR exclusivo, pero bueno. La cuestión que, con eso, con hacer un OR exclusivo bit a bit, van generando el resultado. ¿Qué hacemos cuando tenemos acá? Bajamos el 1. ¿Y qué es lo que se hace? En realidad no es que bajamos el 1, sino que desplazamos de vuelta, volvemos a dividir, pero lo volvemos a poner en el... Porque ¿qué es lo que hago? Mi polinomio generador siempre tiene en su bit más significativo un 1, porque de eso se trata el polinomio generador. Entonces, cuando yo arranque, siempre voy a tener, o siempre a la larga, me va a ir generando ceros. Entonces, siempre los bits más significativos que me van a ir quedando acá van a ser ceros. Y el algoritmo va a terminar cuando tenga 11 ceros. Ese es otro truco.
Entonces, cuando yo encuentro un 1, ahí tengo que calzar de vuelta el polinomio generador y repetir de vuelta mi OR exclusivo. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, todos ceros. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Bajo todo lo que me quedan. Pongo el polinomio generador de vuelta. ¿Me siguen? Repiten. Todo el OR exclusivo de vuelta. Me quedan estos ceros, bajo el polinomio generador, empiezo a hacer y ya todos estos son ceros. Entonces yo ya tengo todo el mensaje, digamos, convertido en cero, está la división. El cociente a mí no me interesa, pero me interesa el resto. Esto es lo que me queda del resto. ¿Se entiende? Cuando dividen este número en este polinomio, me va a dar este resto, 1, 1, 0, 0, que es el resto de 4 bits. ¿Están? Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahora? A este 1, 0, 0, fíjense, para verificar es, agarro el mismo mensaje, al mismo mensaje le concateno, en vez de todo 0, le concateno el resto ese, el que acabo de calcular, 1, 1, 0, 0. Y si divido esto en el mismo polinomio, me da 0. ¿Qué significa? Que el CRC coincide. ¿Se entiende? El CRC en el momento en el que me dé un 1 es donde está el error en el bit. Exactamente. No sé si donde está el error. Te va a decir que hubo un error en el dato a partir de ese lugar. Porque puede ser en Rafa. Depende del polinomio en realidad. Después lo cambio al CRC. Claro, fíjense de vuelta el algoritmo. Primero agrego bits. ¿Estamos? Luego hago la división y obtengo el resto. Y después concateno el mensaje original con el resto. Y eso es lo que transmito. Claro. Y cuando hago la división, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el receptor? Va a recibir toda esa tira. Lo voy a dividir y voy a decir, todos estos son datos, estos últimos 4 son el CRC, y cuando yo haga la división me tiene que dar 0. Si me da 0, los datos los recibí correctamente. ¿Profesor? Sí. ¿Puede ser el bit más significativo de T0? Sí, creo que sí. De T sí, de G no. Claro. Y cuando haga yo la división, o sea, el OR exclusivo, me va a dar un 1, y así uno cada voy bajando. Lo que pasa es que a la larga eso es continuo. Porque acá yo justo tenía un mensaje de 11 bits en el cual empezás con un 1, pero cuando lo empezás con continuo te lo vais haciendo el 0. Te lo vais serificando. A la larga te lo vas a hacer. Claro. Si tenés el primer bit 0, la primera edición te va a dar 1, pero la segunda te va a dar 0. Claro. Claro. Eso va a empezar directo, me parece. No entendí por qué se ponen uno, los dos, uno que está en el rojo. Porque lo que vos tenés, tu mensaje original llega hasta acá. Y lo que haces al mensaje original le concatenás el resto. El resto es este. Ahora sí. Y lo que transmitís es el mensaje original hasta acá con el resto. Estos 4 ceros son simplemente un truco matemático para poder hacer la división y que te dé esto. ¿Está? ¿Por qué? Porque cuando dividís un número para que te dé lo que vos querés, tenés que tener un número más grande. Un padding, digo. Ahora sí. ¿Estamos? ¿Se entiende un poquito? Seguramente también van a hacer esto en el práctico, lamentablemente. Esto está medio fiebre, pero ¿qué tiene de bueno esto? Primero, el mismo algoritmo permite calcular los bits que se deben agregar al mensaje original. O sea, un CRC de n bits agrega n bits al mensaje original. Hay distintos CRC y se van calculando, que lo que hice después, bueno, que no hay una cantidad fija. En los bits de pareo te agregaban un bit por cada carácter. Después agregaban un carácter más y usaban la paridad longitudinal. Acá van a agregar n bits en total, según no importa la longitud del mensaje. ¿Se entiende? A su vez, otra ventaja que tiene es que el mismo algoritmo permite, o sea, el algoritmo que se usa para transmitir es lo mismo que se usa para recibir. Entonces tienen que hacer la misma implementación de los dos. Y es fácil de hacer. Una vez que hacen uno, lo copian y pegan. Digamos.
Otra ventaja que tiene es que el cálculo se va realizando a medida que se transmiten y se reciben los datos. No hay que esperar tener el buffer para todos, lo van calculando. A medida que van recibiendo los datos y tienen suficientes datos para empezar a hacer la división, empiezan. ¿Estamos? Y van haciendo el cálculo a medida que van llegando los datos. Entonces es mucho más rápido. ¿Está claro? Bueno, ahora sí yo diré cortemos acá. Falta ver cómo se hacen circuitos generadores de CDC y falta ver cómo se elige el polinomio y qué ventajas tiene. Pero eso lo dejamos para la clase del miércoles. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bueno, listo entonces. Llegamos hasta la 26. ¿Qué? ¿Cómo? Y no sé. Sí, ahora.